Bien, acá no. A ver. Aquí. Se ve la pantalla, ¿no? El osciloscopio y todo eso. ¿Está viendo? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo les lleva esto, la cuarentena? ¿Todo? ¿Han podido avanzar con el práctico 2 especialmente? Porque el del 1 yo lo entregó la mayoría. O sea, casi todos. El 2 falta. ¿Cómo están con eso? Se complica un poco para organizarnos y juntarnos, digamos. Y me imagino, porque hubo una época, hace 2 semanas, que estuvo todo cerrado el centro. Yo por eso tampoco puedo avanzar un poco en la clase. Y bueno, ustedes ya saben ya que el parcial es el 23, a ver si no me confundo. A ver si no lo- Es el 23 el parcial. ¿Cómo están? ¿Cómo se ven para el parcial? ¿Van a tener tiempo? Hasta las manos. ¿Hasta las manos? Hasta las manos. Las otras materias, como tienen varios. Pasa, estamos rindiendo todos los días en esas semanas, profe. Todos los días. Sí. En mi caso, por ejemplo, yo, rendimiento aplicado 2 teórico el 14, tiro el circuito el 15, el 16, yo después rindo el 17 otra materia, después rendimos el 22 máquina, el 23 con usted, el 29 máquinas, y debe haber un par de parciales que me estoy olvidando que están también metidos en esas semanas. Bien. Así que... Sí, yo lo que les quiero dar es un poco temas que no van en el parcial, unas demostraciones en osciloscopio, unas aplicaciones que les puede resultar interesante para más adelante para ustedes, digamos. Y bueno, después, la clase que viene, no sé si lo que haríamos sería una clase de consulta para el que quiera. Yo estaría acá y que tenga consultas por el parcial o por los prácticos. Haríamos ese tipo de clase en la próxima clase y el 23 sería el parcial. Obviamente que tengo que pedir que tengan la cámara prendida. Eso supongo que en todas las materias es así, obligatorio, lo piden, ¿no? Depende de la materia. Hay materias, por ejemplo, o por lo menos el año pasado, que ni siquiera había Zoom. Depende de la cátedra. Mira, sí. Yo les pido un ejercicio por la UB y que resolver todo ejercicio. Profe, pregunta, ¿y esos ejercicios se los vamos a mandar todo por PDF al mail? ¿Cómo lo va a manejar? ¿O es completar en un...? Ahí va. No, es por PDF al mail. Entonces, cámara, micrófono, y ¿se puede usar auriculares o hay que usar parlantes también, profe? No, parlantes no, la cámara, que yo los vea, y auriculares y micrófono, si quieren conversar. Bien, yo pregunto porque hay cátedras, por ejemplo, que en una cátedra de una materia que estoy cursando no nos dejan usar auricular, tenemos que usar parlante directamente. Y a veces, y micrófono abierto y cámara, y a veces se empiezan a acoplar los sonidos y empieza a hacerse complicado. Sí. No, por eso preguntaba. Yo no pido eso, nada raro. Yo confío en la honestidad, digamos, de ustedes, así que no va a haber problema. Y bueno, a ver, vamos a ver si... ¿Tendría que ser en papel y lápiz o podría ser, digamos, en un simulador y enviarle directamente el circuito de ahí? No, papel y lápiz. Así. Ustedes hacen el circuito en papel y bueno, les voy a contar más o menos cómo va a ser el parcial, ¿no? Que la semana que viene también se los voy a decir. Va a ser 2 ejercicios, un ejercicio que tenga que ver con lo que es realimentación y el segundo ejercicio tiene que ver con operacionales. Y si ustedes han trabajado mucho en el práctico 2, no van a tener problemas.
porque puede salir un integrador, puede salir un derivador, puede salir un desplazador de nivel, sumador, puede salir o pedirse que hagan un rectificador. En nuestro caso, profe, por ejemplo, pudimos hacer el TP basándonos también en los circuitos que usted nos había brindado, Sí. con modificaciones. Por ejemplo, el Sí, desplazador de nivel, que sale una señal negativa, nosotros intentamos hacerlo que salga la señal, digamos, ¿cómo decirlo? En vez de entrar por negativo, directamente hacer el ingreso de señal por positivo para que no la desfase. Bueno, claro. Cuando quisimos poner el buffer, todo, realmente fue un dolor de cabeza, no lo logramos. Debe haber una solución, porque no es que no debe haber. Pero, y la solución que dimos fue, por ejemplo, poner un operacional en la salida con ganancia, digamos, nula. O sea, básicamente la resistencia de RF y la de ingreso eran la misma, el mismo valor. Entonces no me cambió la amplitud, pero lo que hicimos fue volverla a desfasar. No sé si eso lo toma como... No, sí. No, y la después, idea es que ustedes se las ingenien para lograr el problema. Yo les quiero una orientación, pero como ven, en el práctico 2 hay una infinidad de formas de resolverlo. Y después tuvimos complicación, por ejemplo, en el integrador y demás. ¿Cómo jugar con los valores resistivos? Porque lo hicimos mucho por prueba y error y conseguimos los valores. Tema que en el parcial yo no puedo usar prueba y error y tampoco puedo no demostrar de dónde saco un valor de resistencia. No, Entonces, pero digamos que en el parcial lo que yo voy a tomar es el concepto, porque ustedes cómo encaran el problema. No hace va a falta haber... una amplitud determinada, un juego, No. un cálculo de un capacitor, ni nada de eso por el estilo, digamos, ¿no? Con que No. más o menos planteemos por dónde iríamos el circuito, Sí. estaría. Sí. Bien. El año pasado, capaz que... no sé, ustedes hablaron con algunos compañeros del año pasado, les contaron un punto parcial en su Yo momento. en mi caso no. Era así. Yo les tiraba una cadena de señales que tenían que lograr a partir de una señal inicial, de una señal cuadrada, por ejemplo. Y era algo muy igual a lo que habían hecho en el práctico 2. Y yo les mostraba, digamos, las pantallas en Proteus de las señales que tienen que ir logrando. Y no hubo problema, se pudo realizar. O sea, no, pero obviamente yo les mostré una señal del osciloscopio, pero ustedes tenían que llegar, no necesariamente a la misma exacta, pero el concepto, ¿no? Bien. Entonces el valor resistivo, por ejemplo, no es tan importante, digamos. No, es como encaran el problema, como encaran si ustedes dicen, bueno, ustedes tienen que rectificar la señal y me ponen un integrador en vez del rectificador, ahí sí es el problema, ¿se entiende? Sí. Pero si ustedes van más o menos orientados, no hay problema. Bien. Ahora, vamos a ver, ¿se acuerdan que la clase pasada, voy a empezar a grabar, aunque esto no va en el parcial. Bueno, la clase pasada, ¿se recuerdan que habíamos visto un filtro del tipo notch, ¿no? ¿Qué nos decía un filtro notch? ¿Recuerdan? ¿Para qué se usaba, por ejemplo? ¿O qué uso les podían dar? Filtrar determinada frecuencia, digamos, o sea, por ejemplo, los 50 Hz y demás, como la frecuencia. Claro. Entonces, un filtro notch estaba compuesto, ¿no? Por un filtro pasabanda y un sumador inversor. Entonces, nuestro filtro pasabanda está constituido por el señal verde y el sumador inversor nos lograba la muesca muy precisa en la frecuencia que queramos eliminar. Entonces, nosotros jugando con el Q del filtro y las frecuencias de corte y el ancho de banda, lográbamos tener un circuito como este, como habíamos visto en la clase pasada. Bueno, aquí vemos entonces, en la primera instancia, el filtro, que lo habíamos visto, también habíamos visto filtros en la clase pasada, y el sumador inversor. Ahora lo que les quería mostrar era, más allá de la simulación, ¿no?
ahí vemos, ¿no?, cómo está funcionando en forma óptima el barrido en frecuencia. Yo a este circuito lo armé en forma real, ¿no? Lo armé con, a ver, con dos TL081, que se me complicó la otra semana para ir al centro a comprarlos, pero por ahí viste que está todo cerrado. Después puedo ir a comprarlos y bueno, lo puedo armar. Y ahora quiero mostrarles cómo se vería en el dominio del tiempo con un osciloscopio del filtro. Bien. Ahí vemos la señal azul, es la señal de entrada al filtro. Y la señal de salida la vemos bastante atenuadita, que ya estamos a alrededor de 50 Hz. Pero no lo estoy mostrando en pantalla. Esto. ¿Ven ahí cómo está la señal de salida amarilla atenuada? ¿La alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces la señal azul es la de entrada al filtro, lo tiene un 50 Hz, y la señal amarilla es la salida, que bueno, estoy jugando un poquito. Miren, si me desplazo muy poco, ya sea para un lado o para el otro, vieron cómo está actuando la muestra, cómo cae el filtro prácticamente en 50 Hz. El potenciómetro también me jode un poquito, pero ustedes me tienen que creer que acá es en 50 Hz prácticamente. Ahí lo tengo en 49 punto algo. A ver, puedo ajustar un poquito mejor. Bueno, ahí se me va, no puedo llegar justo, pero bueno, ahí quería mostrar, ¿no?, cómo está actuando el filtro en forma real. A ver si les muestro el circuito. A ver, es esto, ¿no? A ver si se... Ahí están los dos OP. Bueno, entonces ahí quería demostrarles lo que queda de lo que es filtrado con el osciloscopio. Si tuviera un analizador de efectos, podríamos ver un poco hacer el barrido, pero no tengo. Bueno. Profe, una consulta. Sí. ¿La punta para medir las señales la tiene por 10? ¿O no necesariamente? No, acá las tengo por 1. Las tengo por 1 porque son señales pequeñas. A ver, te digo, acá tengo 1 voltio por división. Acá. Es lo que esta señal es la que me está dando, ¿vieron el generador que compramos o que compraron los que... Es ese el generadorcito. Lo tengo en 1 voltio por división en la punta. Perdón, por 1 la punta. No la tengo con atenuación, no haría falta. ¿De a partir de cuánto más o menos tendría que ponerle la punta por 10? Y digamos de que depende del osciloscopio, pero si voy a estar midiendo señales de más de 50 voltios, o tendrías que ver tu osciloscopio cuál es el rango máximo que le entra sin atenuar. Y ahí sería... Es por tensión, no por frecuencia, digamos. No, la punta atenuadora atenúa en veces la tensión, digamos. O sea, es para medir señales fuertes, digamos, la punta atenuadora. En este caso, nosotros no nos hace falta. Yo podría hacerlo, poner por 10 y después poner mi escala en el osciloscopio multiplicada por 10. Pero no, en este caso no hace falta. Gracias, profe. No. No sé si tienen alguna duda con el filtrito porque después quiero darle otras cositas ahora. Por ahora no, profe, en mi caso. Bien. Sí, de todas formas, podríamos hacerlo variable, ¿no? Que sea modificable a la frecuencia que nosotros deseemos, con algún potenciómetro, o sea, jugando con los valores resistivos, cosas así, ¿no?
O sí o sí, si lo diseñamos para 50 Hz va a quedar, o sea, siempre tenemos que andar diseñando uno para frecuencia determinada. Eso era mi duda. Si podemos hacer algo variable o siempre es estático. Y digamos que si queremos que sea variable, lo que tenés que hacer es mover componentes en tándem. Por ejemplo, porque este valor, como hemos visto, es el doble de este. Quiere decir que si yo quiero estar variando frecuencias, tendría que hacer, para que me lleve bien con las ecuaciones, hacer cambios de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, los osciladores puente de Wien, no sé si han visto eso, que son generadores de funciones, hacen cambios en tándem. Yo cambio varios capacitores al mismo tiempo con llaves especiales. No sé si se aclaró la... Sí, más o menos le hice la relación. Sí, eso vos tendrías que jugar un poco porque no el que puedo... tiene, el que decía usted de bien, puente bien, ¿puede ser? ¿Puente bien? Oscilador puente Wien. Sí. Es el que tiene una lamparita, ¿no? No. Pues yo tengo un oscilador viejo, digamos viejo, años 70, por ahí. No, un poquito más, porque ya tiene transistores, pero que son con transistores y en el medio tiene una lamparita que... Pero son puros transistores, bueno, puro transistor. Pero yo tengo hecho un oscilador puente Wien en secundario. Lo hice todo con operacionales y capacitores en tándem. Cuando yo variaba, por ejemplo, yo quiero que mi oscilador varíe entre 1 kHz y 10 kHz, uso una serie de capacitores. Después entre 10 y 100, otro. Y entre 100 y 1 giga, otra serie de capacitores resistores. En tándem se van moviendo y después un ajuste fino que no me acuerdo en qué parte se llevaba, que era las frecuencias intermedias entre el kilohertz y los 10 kilohertz, por ejemplo. Y después otro de ganancia de la salida, la amplitud. Eso sería un oscilador puente de Wien. Es bastante lindo para hacerlo. A ver, déjame ver si tengo algo. A ver. Déjame ver. Creo que se los mostré en forma medio por arriba, ¿no? No, no. A ver. Bueno, no lo usé ahora este año. El año pasado, que no había comprado el generadorcito ese amarillo, rojo y con botones azules, tenía este lo había hecho yo, y acá ven que bueno, la señal sinoidal no me daba muy perfecta, porque tenía que calibrarlo siempre, porque era casero pero se puede hacer ese oscilador puente de bueno. No me acuerdo hasta qué frecuencias me daba, pero estaba lindo. Claro. Bueno. Yo le preguntaba porque me pareció raro, está bien, estamos hablando de un circuito bastante viejo, tenía lo que parece ser una lámpara, al principio pensé que era una válvula, pero no era una válvula, es una lámpara porque tiene 2 cables nomás, y me pareció raro y pensé que era esos puentes denominados. No, la verdad que no sé decirte qué función tendría esa lamparita ahí, en el generador ese, pero en principio un oscilador puente de Wien no le hace falta eso, digamos. Capacitores, resistencias, el operacional con realimentación positiva, eso sí hay en un oscilador puente de Wien es realimentación positiva.
No sé si sabían eso, ¿no? Pero es importante que ese tema, ¿no? Ven acá, ahí hay una representación positiva. ¿Mm? Esa ya para cuando el año que viene se ve un poco más de reglamentación positiva en aplicada 3. Hacen osciladores Colpitts y Hartley. No sé si alguno ha trabajado con ese tipo de osciladores, perdón. O No, lo ha profe. hecho. Bien. Bueno, el año que viene ya van a tener tiempo. ¿Para qué se usa, profe? Que usamos el año que viene van a haber osciladores Colpitts y No, pero ¿para Hartley. qué se usa el oscilador, digo? Porque son osciladores ya más bien de puede ser de alta frecuencia, por ejemplo, para generar una portadora en una modulación de AM. Eso, bueno, eso es medio antiguo, pero podría ser. Se usaba para eso. Bien. No sé si quedó alguna duda recién. Así seguimos con lo que... Sí, como se hace un tipo filtro rechaza banda, pero rechaza frecuencia puntual, digamos. ¿Se podría hacer al revés, que sea un pasa banda, pero una frecuencia puntual? ¿O solamente rechaza? Va a ser un filtro noche como invertido. Claro, algo así. Y sería un filtro pasabanda de banda estrecha. No sé si llegará a lo que es un notch, pero se puede usar un filtro pasabanda. Precisión, digamos. Claro, un filtro pasabanda de banda estrecha. Sería así se llama. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿vieron algo en el teórico de amplificadores logarítmicos y antilogarítmicos? Vamos a ver una aplicación práctica y teórica, pero vamos a ver algo de eso. ¿Para qué se usa un amplificador logarítmico y antilogarítmico? ¿Para qué se imaginan ustedes que podemos usarlo? ¿Para audio sería? No tanto para audio. Sería, digamos que por ahí tenemos una señal que nos está llegando, la cual tiene un gran rango dinámico, ¿no? Y tenemos una mezcla de señales fuertes y pequeñas, pero todas las queremos conservar. En un amplificador lineal, esto se nos complicaría, miren esta señal, ¿no? Si hacemos una compresión o atenuación lineal, estas señales van a perderse, no las vamos a poder recuperar. Pero si hacemos una compresión tipo logarítmica, a las señales más fuertes las va a atenuar, digamos como que a las señales más débiles las va a atenuar menos que a las más fuertes. No sé si se entendió ahí lo que quise decir. Profe, ¿y para qué uso se usa? O sea, ¿qué señal sería? Y ahora le vamos a dar un ejemplo. Aplicaciones. Cómo usarlo para hacer multiplicación de señal, mediciones de potencia, que eso es lo que vamos a ver ahora, medición de verdadero valor eficaz. Esas serían, por ejemplo, aplicaciones prácticas. Bien. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Ahora vamos a ver un poco el funcionamiento básico de amplificador logarítmico y antilogarítmico. Bien. El análisis. ¿Cómo asumimos este análisis de este amplificador logarítmico? Vemos que en la entrada teníamos una resistencia de entrada hacia la pata negativa y una realimentación por medio de un diodo. Bien. Aquí vemos que la corriente I1
es prácticamente igual a la corriente I2. ¿Mm? ¿Por qué sería eso? Porque no Por la consume impedancia corriente alta. operacional. Claro, por la alta impedancia de la entrada de la operacional, entonces prácticamente la corriente que entra por aquí no queda otro camino que ir por acá. Y después, ¿por qué nosotros asumimos que Bx, que es un potencial que hay acá que existe, es igual a que Bx, que este otro Bx, digamos, el potencial ahí? ¿Qué pasa entre la pata 2 y 3? Se considera una masa virtual Claro, es una masa virtual. ¿Y por qué? por la alta impedancia que tiene el amplificador. Por la alta ganancia de la suave. Porque yo tengo acá un muy pequeño voltaje diferencial, pero la ganancia en modo diferencial operacional es tan grande que la ganancia que ya nos lleva a la saturación en el amplificador, que este voltaje es muy pequeño, de los milivoltios o menos. ¿Mm? Entonces nosotros consideramos que este potencial Vx es igual al de Vx0. O sea, que están, las dos partes están a 0 voltios. Era un concepto nomás. Entonces, ¿qué hacen? Que I1 es igual a I2. Entonces, I1, que es la Bin menos la Bx dividido la R1, va a ser igual a la corriente, digamos, a la corriente que nos da el diodo, la ecuación de Schott, que es la corriente que pasa por el diodo es igual a la IS, y la corriente de fuga por el exponencial de voltaje en directa dividido la BT, que es el voltaje térmico, menos 1. ¿Se acuerdan cuál era el voltaje térmico? Que muchas veces lo aplicábamos en la aplicada 1. Los famosos 25 milivoltios, ¿se acuerdan? Sí, más o menos sí. Bueno, entonces acá yo ya puedo plantear mi ecuación. Que la IS, la de la izquierda sigue siendo igual, es la Bx menos la Bout. El voltaje en directo del diodo, que es la Bx menos la Bout. Dividido la BT, menos 1. Entonces, como Bx es igual a 0, entonces se me va simplificando y despejando, vemos entonces, a ver, en la próxima hoja está, acuérdense que acá nos queda así, aplicando el logaritmo a ambos términos, nos va quedando ya la ecuación de salida, ¿no? A la BT la paso para la izquierda, me da que la Bout es la menos BT por el logaritmo de Bin R1 por IS más 1. Ya que nosotros asumimos que Bin es una señal bastante más grande que la R1 por IS, entonces podemos despreciar el 1S y la Bout, ¿cuánto nos da? Nos da esta ecuación. Bout es igual a menos BT por el logaritmo de la Bin dividido la R1 por IS. Hasta ahí, más o menos, ahora vamos a ver un ejercicio que va a aclarar esto. ¿Alguna duda hasta ahí? Y ahora vemos el ejercicio que creo que va a aclarar esta cosa. Fíjense, vamos al ejercicio. Sí, profe. Sí. No, porque por ahí no sé si me escuchan o si me corta internet. No, se entendió, profe. No, gracias. Bien. ¿Qué nos dice? Determina el voltaje de salida del amplificador logarítmico de la figura, que es lo mismo de recién, ¿no? Considere IS igual a 50 nanoamperes. Esto es de hoja de datos. Bout, entonces es igual a menos BT por el logaritmo de Bin dividido R1 por IS.
Entonces, Vout son los 25 milivoltios por el logaritmo de Vin. Vamos a asumir que estamos metiendo una Vin de 2 voltios y R1, que ya lo tenemos en el problema, 100K por los 50 nanoamperes, que es de hoja de datos, ¿no? Entonces, esto nos da un Vout de 0.150 voltios negativos. ¿Mm? Pero si yo ahora lo pongo para 4 voltios, mi Vout para 4 voltios es menos 0.167 voltios. Pero que ahí ya no hay una linealidad, sino más bien es algo logarítmico. Entonces, yo puedo poner señales más fuertes a la señal de entrada y no se me va a la salida salir señales tan grandes. Ahí esa sería una ventaja, ¿no? La característica, digamos. Claro. Después yo podría recuperar la señal de forma inversa con el anti-logaritmo. Ahí más o menos ¿lo van viendo eso? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el amplificador anti-logarítmico. A ver, ¿sigue? Bien. El amplificador anti-logarítmico es algo muy similar a lo anterior, pero la realimentación está dada por la resistencia y a la entrada tenemos el diodo. Otra vez consideramos el mismo concepto, que las corrientes I1 e I2 son iguales debido a la alta impedancia de la entrada del amplificador. Ponemos de nuevo las fórmulas. La I2, por ejemplo, es la Vx menos la Vout dividido la R1, ¿no? Y la IS es la corriente del diodo. La I1, perdón. Otra vez, con el mismo concepto, que Vx igual a 0, despejando, tenemos a la salida la función o ecuación de voltaje de salida del amplificador antilogarítmico. Yo he usado acá un OP07, pero podría ser otro. Lo alimento con más o menos 12 voltios al amplificador sector. Bien. Ahora vamos a ver un ejercicio práctico. No tengo para ejercicio práctico, no. Una aplicación práctica, Profe, ¿no? consulta, ¿no? Sí. Lo podría haber hecho con el 081 también ese. Sí, con cualquiera. Cualquiera, Con cualquiera. Sí. Sí, yo usé ese en su momento, porque capaz que lo tenía abierto ya en la simulación, pero... Bien, ahora vamos a ver una aplicación práctica e interesante de estos amplificadores logarítmicos y antilogarítmicos, ¿no? Nosotros, aprovechando las propiedades de los logaritmos que hemos visto de siempre, nosotros podemos tomar o medir potencia. ¿Cómo haríamos? Mediríamos tensión, por un lado, de una carga, y luego, por otro lado, mediante una resistencia sensora, mediríamos la corriente. Luego, a esas dos señales que estamos midiendo, la pasamos a través de una amplificador, la pasamos primero por un amplificador sumador y luego, mediante un amplificador logarítmico, logramos la multiplicación. Es por la simple, digamos, el tema de las propiedades de los logaritmos, ¿no? ¿Se entiende eso? Se me trabó la lengua, pero ¿entendió eso? Mediante las propiedades de los logaritmos, sumamos las señales por un lado de tensión y de corriente, y luego podemos lograr la multiplicación.
¿Entendió esa parte? Esto ya es matemática de siempre, clásica, ¿no? ¿Entendió esa parte? Sí. Así sigo a la próxima. ¿No? Sí, profe, sí. Bien. Bien, ahora acá tenemos un diagrama en bloques, prácticamente el diagrama en bloques, ¿no? Como había dicho. Mediante digamos, censamos la tensión, la introducimos un amplificador logaritmo. Por otro lado, censamos la corriente, o sea, necesitamos acá una resistencia sensor, obviamente. Y por otro lado tenemos el logaritmo de la tensión y por el otro lado el logaritmo de la corriente, ¿no? Con un amplificador sumador, ¿qué logramos? La suma de estas dos señales. Y luego, mediante un amplificador antilogarítmico, logramos la multiplicación para su posterior integración, como hicimos en uno de los prácticos, el práctico 2, y un buffer. El resultado nos va a dar una tensión proporcional a la potencia, que luego, mediante una condicionador de Senn, si quisiéramos, podemos mandarla a un microprocesador. Ese sería más o menos el diagrama en bloques de un medidor de potencia. Para medir potencia, ¿eh? No sé qué les parece, si como la ven a la aplicación. ¿Alguna duda, algo que quieran decir? Creo que esta aplicación más completa está a ver si la encuentro. Esto ya está subido en la UV. ¿Se acuerdan de esto que yo se los compartí? En la UV, lo tienen ahí para su referencia. Hay montones de ejercicios, más ejercicios de aplicación. Ahí tienen un poco ya la aplicación, ¿no? Lo que les acabo de dar. Bien. Bien. Por ahora eso sería lo que es amplificadores logarítmicos y antilogarítmicos. Ahora tenía ganas de darles algo de aplicaciones prácticas de instrumentación. ¿Qué les parece? ¿Les interesa? Vamos a dar algo de ¿Cómo instrumentación. práctica de instrumentación, profe, digamos, sobre los equipos y eso? Amplificadores de instrumentación. Ah, ya, entendí mal, perdón. Sí. Amplificadores de instrumentación. A ver, ¿han visto ya amplificadores de instrumentación? Ya, en el práctico, digo, en el teórico. ¿Han visto algo de eso o todavía no? No me acuerdo si fue lo último, profe. Bien, bueno. Ahora vamos a conversar un rato, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Y va a ser el práctico 3 esto, ¿no? Pero para que empecemos a agarrar un rato. ¿Para qué nos puede ser útil un amplificador de instrumentación? Hablamos todos, participemos así, temas divertidos. Para pequeñas señales. Claro, para explicar pequeñas señales. ¿Qué aplicación práctica
se les ocurre que puede tener una amplificador de instrumentación. Un electrocardiograma, me parece. Un electrocardiógrafo, perfecto. Eso cuando en el práctico 3 lo vamos a ver. Una aplicación, algo práctico que ustedes ven todos los días cuando van a comprar el pan. ¿Qué puede ser? Una La balanza. balanza, bro. Claro, la balanza. Las balanzas usualmente lo típico que tiene una balanza es un puente de Winston conectado a un amplificador del tipo de instrumentación. Amplifica una muy pequeña señal diferencial y luego tenemos una gran ganancia con ella y luego puede ser procesada en un condicionador de señal y vaya a un microprocesador, ¿no? Que nos diga, la desviación de 0,1 milivoltio corresponde a 100 gramos, y así sucesivamente. Nosotros en el práctico 3 vamos a ver pruebas de un amplificador de instrumentación, pero ya vienen amplificadores de instrumentación ya comerciales. Bueno, yo acá lo que les he dado, algo que yo puedo hacer acá en mi casa, ¿no? Porque lograr una demostración con una celda de carga, tenía una, pero no la tengo más. Un compañero unos compañeros de años anteriores se las presté y bueno, me las tienen que devolver. Pero ahora con todo este quilombo, no me van a devolver por ahora. Pero, acá lo que yo he logrado hacer es usar un amplificador de instrumentación del tipo INA 122 y he puesto 2 diodos con sus resistencias, ¿no? ¿Y qué quiero lograr con esto? Que entre las tensiones de estos diodos haya un desbalance. Miren. Si yo pongo acá, estoy alimentando este circuito con 9 voltios, ¿no? Y pongo las resistencias exactamente iguales acá, ¿no? Y son diodos exactamente iguales porque es simulación. ¿Qué tensión voy a tener acá? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál es la tensión que va a haber ahí? Arríjense, díganme algo. A ver, 0 voltios. ¿No? ¿Se entiende? Claro, profe, porque está en equilibrio, digamos. Claro, está equilibrado. Damos cuenta que esto es un puente con diodos. ¿Sí? Entonces, a la salida de mi amplificador de instrumentación, ¿cuánto tengo? 0 voltios. Si yo logro un pequeño desequilibrio, la única forma de lograr un pequeño desequilibrio acá simulando, ¿cómo que les parece? Yo pongo acá un poco el valor de resistencia de una de las ramas, ¿no? Muy poquito. Porque acuérdense que esto tiene una gran ganancia. ¿Ven? Entonces, si yo doy play de nuevo, ¿qué tengo acá ahora? Un pequeño desbalance, ¿no? ¿Lo ven? Y a la salida, ¿qué tengo? 0,22 voltios. Hasta el momento se va entendiendo, ¿no? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver que esto no sale de la nada, ¿no? Esta es la hoja de datos del amplificador de instrumentación. INA 122. ¿Y qué me dice el amplificador este? Que la tensión de salida es la diferencia de tensiones de entre 20 más y 20 menos por la ganancia. Y la función de transferencia es el amplificador que me da la hoja de datos y me dice que es 5 más
200K dividido RG. Esta resistencia de entrada en el amplificador de instrumentación, ¿no? Es una especie de, es una reglamentación. Entonces, quiero que ustedes lo calculen, ¿no? Y corroboremos si está cierto, ¿no? RG es 470. La BD son 533 microvoltios. La BO, 0,22 voltios, ¿no? Entonces, corroboremos ustedes mismos, quiero que lo hagan, yo ya lo hice, que hagan 533 microvoltios, es esto, por 5 más 200K dividido 470. ¿Cuánto les tiene que dar? Debería dar 0,22 voltios, pero quiero que lo corroboren ustedes mismos. ¿Lo pueden hacer? El que quiera, que lo haga. 0.27 me dio. 0,27. Bueno. A ver. A mí me da 0,22,9. A ver. Vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cuánto es la la tensión RG? que da? El BIN sería. 533 microvoltios. Sí, 0.229. Ahí está, ¿ven? Normal. Bueno, entonces acá tenemos prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, mediante simulación, vamos a estar corroborando lo que nos dicen los señores acá de Guru Brown. Que funciona la función de transferencia bien. Ahora, una cosa que quiero demostrarles, porque, digamos, a ver, stop. ¿Para qué se nos ocurre que podríamos aplicar este hermoso circuito? Para comparación, podría ser. Sí. Cuando baja un cierto nivel pequeño, a veces se nota la salida. Está bien, puede ser. Pero una cosa que podríamos usar, ustedes saben que todos los componentes pues, y todos no están excluidos, tienen una deriva térmica, ¿no? Quiere decir que si acá yo en la simulación está todo bonito porque están los dos diodos a la misma temperatura, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo a D4 lo someto a una temperatura de testeo y a D5, no, perdón, y a D3 lo dejo a temperatura ambiente? ¿Qué pasaría ahí? Va a cambiar más. Habría un desequilibrio. Y, a ver, y acá lo tenemos, ¿no? En la hoja de datos del diodo. Por ejemplo, para 10 miliamperes, y más o menos eso es lo que está circulando por el diodo, si no mal recuerdo, para una temperatura de juntura de diferentes cantidades de grados, por ejemplo, 25 grados sería temperatura ambiente. Pero si yo lo someto a 90 grados, miren cómo varía la temperatura del diodo, digo, la tensión del diodo. Varía poquito, pero varía, ¿no? ¿Entiende eso? Sí, profe. Bien, entonces, varía poco, pero nosotros aprovechamos porque nuestro amplificador de instrumentación, como vimos, puede detectar tensiones de 533 microvoltios. ¿Vieron, no? Entonces, a ver, espero que salga. ¿Todo bien? Voy a poner esto. A ver. Voy a poner la cámara.
Vamos a poner así. Bueno, a ver si me puedo manejar un poco eso. Bueno. Yo acá he armado el circuito ese que ustedes vieron recién. A ver. Lo tengo armado en forma física, ¿no? La diferencia es que yo usé un INA 118. ¿Por qué? Porque es el que tenía en mi casa y el INA 118 no lo tiene Proteus. Entonces, bueno, no me queda otra que no hacerlo con no hacerlo con este, sino con otro, pero es prácticamente lo mismo. Para el concepto, ¿no? Bien. Bueno, ahora esperemos que salga todo bien. A ver. Bueno, a ver si lo puedo mostrar. Bueno, ahí ustedes ven, ese es el diodo, es uno de los diodos que va a ser sometido a la temperatura, ¿no? Y el otro diodo está en el protoboard. Y acá es lo que me está saliendo ahora, que los dos diodos están a una temperatura igual, ¿no? Ahora me van siguiendo, ¿no? Sí, profe. Bien, bien. Ahora yo con este soldador, está 350 según lo que me dice acá, le voy a dar un poco de dolor al diodo. A ver si puedo. ¿Vieron cómo aumentó? Bueno, si lo pudiera mostrar. Está bien que aumentó bastante, ¿no? Ahí se nota que el diodo está siendo sometido a una temperatura grande. ¿Vieron ahí? ¿Vieron cómo? A ver, bien, varios, bien. A ver, vamos a ver. Hay una inercia térmica, pero ahora ya saqué el soldador y vieron cómo está bajando, ¿no? Bien. Entonces, hemos usado un amplificador de instrumentación para medir temperatura con dos dioditos. Obviamente, luego tenemos que hacer ¿qué tendremos que hacer después de esto? Porque el amplificador de instrumentación me da voltajes que no son adecuados para un micro, por ejemplo. Pero ¿qué tendremos que hacer después? Convertirlo, digamos. Lo que tenemos que hacer es un acondicionamiento de señal. Para que eso lo vamos a ver en el práctico 4, que para que nuestra señal sea, por ejemplo, nos entre 0 voltios para una determinada temperatura y 5 voltios para una temperatura máxima que queramos medir. Eso lo vemos en el práctico 4, pero es como un adelante que se dará ahora de cómo vamos a usar para algo muy sencillo el sensor. O sea que es muy interesante esto, ¿no? Por ejemplo, hay sensores de luz, en vez de poner un diodo, vamos a poner sensores de luz para captar luminosidad y ver el balance, obviamente para balanzas. Muchas cosas podemos conectar a un amplificador de instrumentación. Eso sería más o menos un concepto. El amplificador de instrumentación que usé en forma práctica, acá es este, ¿no? El INA 118. Y acá más al final,
me da una tabla de ganancias. ¿Mm? Por ejemplo, para RG de 50K, voy a tener una ganancia de 2. ¿Mm? Y así sucesivamente, ¿no? Acá, ¿qué se les ocurre? ¿Para qué sirve esto? Protección de sobrevoltaje. ¿Qué sería? Te viene incluido con eso, el integrado. Está bueno. Son una protección contra sobretensión, son unos dioditos que al superar la tensión máxima, el excedente se va a través del diodo. ¿Mm? Esa sería más o menos una protección de sobretensión que tiene incluida este integrado. ¿Mm? ¿Qué les parece las aplicaciones? Son innumerables, ¿eh? Un SG, y ahora vamos a ver en el próximo práctico, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, sí, más o menos sí, se va entendiendo, profe. Hay bastante aplicaciones para los amplificadores de este tipo. Sí, de todo. Donde tengas que amplificar una pequeña señal diferencial, la solución es el amplificador de instrumentación. Una señal cardíaca, que son señales diferenciales, porque en el cuerpo los biopotenciales, que son tomados por los electrodos, los conductos de señales eléctricas, son tan pequeñas y están referidas a algo, están referidas con respecto al pie derecho, el pie izquierdo, con respecto al pecho, por ejemplo. Son potencias tan pequeñas que he requerido un amplificador de instrumentación para que la señal sea captada. ¿Mm? Se utiliza, profe, sobre todo por el ruido, digamos, que poseen las señales pequeñas. Y digamos que lo vamos a ver en el práctico 3, y nosotros al amplificador de instrumentación también lo limitamos en frecuencia. Lo limitamos en el práctico 3 a señales entre pocos hertz hasta 100 hertz, porque es la señal cardíaca. Pero nosotros lo podríamos limitar al rango de frecuencia que trabajemos, o que el sistema esté hecho. Y también... ¿Usted tenía armado ahí el circuito, ¿no es cierto? ¿Al de amplificador de instrumentación? Sí. Sí, lo tengo armado. O sea, y si usted le mete la señal de generador de pequeñas señales, ¿sale sin ruido amplificada, digamos? Digamos que lo tendrías que limitar en frecuencia, que eso lo vamos a ver en el práctico 3, que podemos, digamos, a un amplificador de instrumentación, agregarle un filtro adicional. Y si quisiéramos, también podríamos agregar un filtro notch, la salida, si hace falta, dependiendo de lo que estamos viendo. No sé si se aclaró la duda. Bien, profe, gracias. Sí. Sí, podemos hablar largo y tendido sobre aplicaciones. Que tiene acá, a ver, había uno, no sé si está en esta hoja de datos. No, me parece que no. Pero es así. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Ahora la idea es ver un poco el tema. Bueno, ya hablamos del tema del parcial. La clase que viene, mi idea es dar una clase de consulta para los que quieran. ¿Cómo la llevan ya para el parcial? Acá voy a dejar de grabar porque para el parcial tienen material suficiente, necesitan alguna cosa adicional. No sé si me quieren decir ahora que tenemos tiempo, pero
Tenemos 2 semanas todavía, por eso. Lo más Estaría bueno si complicado, podemos. me parece que es la primera parte, profe, de alimentación del transistor experimental. Operaciones me parece que es un poco más fácil de entender. Sí, eso también estaba por plantear justamente con mi compañero. Si podríamos a lo mejor pegarle una buena repasada a la parte de realimentación, digamos, lo que fue el análisis de los circuitos como lo vimos, porque la verdad que sí, es más complicado que lo operacional. En la operacional la aplicación se entiende y a lo mejor se puede llevar a una conclusión más rápida. Bien, sí, la idea mía es que la clase que viene, para el que quiera, vamos a hacer una clase de repaso. Si, bueno, ahora veo que el que necesita más de lo que es reglamentación, bueno, lo vamos a hacer. Y para que los que tengan dudas puntuales de los ejercicios y también del práctico 2, vamos a usar para eso, para la clase que viene. ¿Qué les parece? Cosa de que, de todas formas, también me pueden consultar por mail. También está mejor eso, también está bueno para que me focalice más en su consulta. Porque este año no me han dado muchas consultas por mail. El año anterior sí me daban. ¿Cómo Profe, están? ¿puedo hacerle una preguntita sobre el TP2? Sí, pero eso estamos hablando. Sí. En el integrador, nosotros tuvimos que, cuando resolvimos, bueno, hicimos la par de impedancia, luego el desplazador de nivel, luego tuvimos eso de la señal desfasada que la reinvertimos, y cuando pusimos el integrador, bueno, jugamos un poco con los valores resistivos para la ganancia, pero nos quedaba en sí desplazado su nivel, y le tuvimos que incluir un desplazador de nivel más. ¿Eso está bien para llegar a eso? ¿O había que directamente, tenía que salir la triangular? No sé si me explico. Sí, no, ya sé cuál es la consulta. No, tenés que agregar una etapa más. No, digamos, se tiene que agregar. En la mayoría de los casos va a ser así. De hecho, Perfecto. No sé si viste el video que puse bueno, se los muestro. Lo puse hace varios días, a ver. A ver. Es un lindo video donde, a ver, creo que está acá. A ver. Bueno, los puse para los dos cursos, ¿no? Medición completa, ¿se lo vieron ese video? No, yo no lo vi, profe. Bien. No, tampoco, bro. Bien, bueno, bien, lo subí el 21. Y una medición de la impedancia de salida. Ese sí, o sea, no lo hicimos, no lo vi, pero sí lo hicimos la medición de salida como la explicó usted y nos dio. Bien, Probamos perfecto. con potenciómetro, probamos con voltímetro, con todo y nos daba justo el valor ese. Pero el de medición Bien. completa no. Bien, acá los que quieran pueden ver un video, son unos minutos nomás, pero hago un repaso de todas las medidas que tienen que salir. Y en este hago la medición de la impedancia de salida mostrada en el osciloscopio. Cosa para que el que no lo pueda hacer en el osciloscopio, que aunque sea el video, que lo vea. ¿Sí? Sí, eso está. Bien. No sé si hay alguno que tenga alguna duda con respecto al práctico, 2, o uno que incluso, no sé, creo que hay un grupo nomás que está colgado todavía. Pero no importa. ¿Tiene alguna duda? Acuérdense de que el práctico 2, el que no pueda, lo entregue simulado, no hay problema. Obviamente, porque hay que tener los osciloscopios, se lo quieren medir de forma real. ¿Tienen alguna consulta? Bien. Entonces ya tienen alguna consulta, ya que estamos, pregunten, ¿no? Por el tema de la educación, algo que haya quedado colgando, y no se animan a preguntar, pero pregunten, no hay problema. ¿Hay alguno que tenga dificultad para asistir ese día?
que me lo diga ahora, así planificamos. Si alguno tiene dificultad para asistir el día del parcial, que me diga. Ya vemos cómo coordinamos. ¿Alguno está todos bien para el 23? Por mi parte está bien, profe. Por mi Bien. parte también el 23 yo También, no profe, tendría no tengo inconveniente. Lo que sí, no creo que habría inconveniente. ¿Qué le iba a preguntar? Digamos, ejercicios operacionales hay, profe. Para dar que sean extras, no tengo ejercicio extra operacional, pero es suficiente con que sepan las funciones de características de sumadores, restadores, el integrador, el derivador, los rectificadores, la aplicación práctica de rectificadores, sumador, las funciones de transferencia de sumador. Profe, y digamos, si el día de mañana nos toca trabajar con circuitos operacionales, todo lo que es diseño, ¿se hace o se lleva más a buscar en una hoja de datos una aplicación y se implementa una aplicación? Mira, por lo que yo, digamos, depende de la necesidad, pero muchas veces se usan aplicaciones ya de hoja de datos. Esa referencia me ha dado. Muchas veces me han retado porque, ¿por qué no usaste la aplicación de la hoja de datos? Bueno, está bien. Y uno va aprendiendo con eso, ¿no? Pero sí, muchas veces, lo que dice la hoja de datos, muchas veces vos andas por la hoja de datos, porque son tipos que ya han probado ese circuito 1000 veces y por ahí, ¿para qué inventar la rueda, no? Ahí va, ahora me quedo más, digamos, tranquilo en ese sentido. Por eso yo le preguntaba mucho de las resistencias y demás, porque mi duda era el día de mañana cuando lo tenga que aplicar, digamos, si tenía que diseñarlo, ¿cómo lo diseño? ¿Verdad? Con eso Claro. que usted me dice. Y, claro, pero el tema, por ejemplo, de las resistencias, ¿se acuerdan que en una clase anterior vimos que el estándar de resistencias, que vienen resistencias del 1%, del 0,1%, y obviamente las que conocemos, del 10%. Pero si uno quiere una resistencia, acá mira, acá otro vamos a ver el hoja de datos, mira, así estuvimos hablando de hoja de datos, mira. A ver. Acá en el diseño ¿no? Los conceptos nos dan una tabla, ¿no? Y es lo que me dicen, yo quiero una ganancia de 100 y me da matemáticamente 105.1, ¿no? Esa resistencia parece que no existe. ¿Y qué te dice? La más cercana al 1% es 511, ¿no? Para ese amplificador de instrumentación, ¿no? O sea, que si vos quisieras una ganancia de 100, al menos deberías conseguirte una resistencia del 1% de 511. Está bien. Y obviamente acá los tipos de estos te dicen, acá poner capacitores de desacople para ruido, por algo te lo ponen, ¿no? Así que eso hay que obedecer. ¿Y cómo se imagina que acá lo vemos acá en un dibujo, ¿no? Pero ese capacitorcito tiene que estar lo más cercano posible a la patita del integrado. No tiene que estar en la otra punta del circuito. Así que eso, ¿Y qué objetivo se logra, digamos, poniéndolo al lado? Porque yo lo escuché mucho, pero nunca me supieron explicar por qué. Que actúe el capacitor rápidamente. Porque si vos lo pones lejos, físicamente, ¿no? El trazado tiene un retardo físicamente, no está instantáneo. Y es más, si uno lo hace por PCB, por ejemplo, a ver si pudiera, voy a tratar de hacer algo. Voy a tratar de hacer algo. A ver, así puedo dibujar, ¿no? Yo no tengo la tabla de ese dibujo, así que voy a tratar de hacerlo. Por ejemplo, yo conecto este circuito a una placa, ¿no? A un PCB, ¿no?
Y este es la señal de BCC de alimentación de la placa, ¿no? Yo tengo que pasar primero por el capacitor y luego ir hacia la patita del integrado de alimentación. ¿Mm? Y la función, digamos, del capacitor ahí sería desacoplar. Sería eliminación de pequeños ruidos o sobrepicos o variaciones en la propia tensión de la alimentación del sistema, ¿no? Ah, ahí va. Y da lo mismo si es electrolítico o cerámico, profe. Esa también fue una duda siempre que... Y lo que pasa es que electrolítico no hay de 100 nano. Claro, sí, eso es verdad. Eso Así es verdad. que tiene que ser digamos, cerámico, ¿no? Así que no nos queda otro. Además son más baratos. Está bien, entonces está bien, el día cuando nos toque trabajar es más que todo revisar los datos. Yo pensé que, o sea, a mí se me transversaba, digamos, el pensamiento de decir que a lo mejor hacía falta diseñar los circuitos como hacíamos con los transistores, pero ya viendo que no, con la misma hoja de datos ya están las aplicaciones de los operacionales. Sí, digamos, O sea, tiene que ser algo muy, muy demasiado específico. específico. No se me ocurre nada en este momento bueno, yo en el trabajo usé pocos operacionales porque eran un poco más digital y usaba micros, esas cosas. Y los sensores que usaba ya estaban como integrados prácticamente, que salía la señal SPI en el Claro. chip. O sea, es como que todo tiende a estar todo ya integrado, muy, muy difícil ya, pero lo importante es el concepto, que sepan el futuro, digamos. Claro, usted sabe que cuando nosotros anexamos en el informe la hoja de datos de Texas Instruments de los operacionales que usamos nosotros, eran 79 páginas de hoja de datos. Sí, no, obviamente. No le pusimos todo, pusimos nomás algunas curvas y la parte de la información importante, digamos, porque todo lo demás eran aplicaciones y demás. Sí, Ahora me queda con más sentido. vieron que en una de las clases anteriores les fui mostrando los parámetros más importantes para leer una hoja de datos de un amplificador operacional, que se iba al switch rate y poco a poco, bueno, eso intenté hacer para que eso no daba años anteriores porque estamos todos en el laboratorio, o si lo daba vieron a uno por uno, si no, el que preguntaba. Bien, bueno, a ver. Bien, entonces por ahora estaríamos hechos, no sé, a no ser que tengan alguna consulta para que aprovechen, digamos, esta semana para avanzar por los prácticos, que tengan algo que estén trabados. Profe, no sé si le dijeron algo, escuché algo, parece que se me corta el internet. Sí. Escuché algo que preguntaron de un repaso. ¿La clase que viene podría hacer un repaso? ¿O qué dijeron? Sí, va a ser la clase que viene, va a ser una clase de consulta y repaso. Vamos a ver a un ejercicio, los que tengan dudas con el trabajo práctico 1 y 2, o sea, todos como para que nos pongamos al día. Y la otra clase sería ya el parcial, y después nos quedaría una clase más que ya vamos a ver cómo quedamos. Pero eso sería. La clase que viene sería repaso y consulta. O sea, vayan leyendo, si surge alguna duda, así las podemos ir resolviendo. Bien, no sé si queda algo, porque por ahí les quiero dar más cosas, pero Profe, lo de hoy
Sí, Perdón, sí. lo de hoy dijo que no entraba el parcial, pero entra No, el no, no. segundo parcial, ¿o no? No entra en ningún parcial lo que estoy. Ah, Son clases extras que les doy porque usualmente siempre estábamos en el laboratorio resolviendo, qué sé yo, y por ahí como para llenar y incluso darles algo más de valor a la clase para que veo si pueden ver algo nuevo, ¿no? No sé si qué les parece eso. Yo intento todas las clases de darle algo nuevo, diferente, no, sí, está bueno, muy bueno. porque por ahí, qué sé yo, esta aplicación con la temperatura de los diodos como que les abre la mente para ver cosas nuevas, ¿no? Esa sería la idea. Sí, estuvo bueno, profe. Bien. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda, cortamos acá, pero acuérdense que siempre por mail, las consultas que quieran, ¿eh? Yo las trato de responder en el día o al otro día. ¿Mm? Buenísimo, profe. Que ande bien. Bien. Gracias, profe. Todos bien. Nos Profe, vemos. hasta luego. No, profe, muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. No, profe, gracias. Chao. Nos vemos.